¿Qué tal a toda la gente? Espero se encuentren a lo mejor. Los saludos a su amigo Franco de Franco Fútbol. Y bueno, les traigo otro video. Hoy vamos a hablar sobre los cambios de franquicia y los cambios de sede que han existido en la Liga MX. No quería dejar pasar esta oportunidad porque es un tema que en el fútbol mexicano ya se ha hecho hábito, pero pues al final del día es un mal hábito. Es algo ya común que se ha vuelto normal en el balompié mexicano. Y como les decía, no quiero pasar esta oportunidad y vamos a repasar todos los cambios de sede, todos los cambios de franquicia que han existido. Espero se diviertan, espero les guste. Y bueno, espero que se entretengan. Y sin nada más que agregar, comenzamos de una vez con el video. El primer equipo que vamos a estar hablando es el Marte. El primer cambio de sede, el Club Deportivo Marte, el Marte Fútbol Club, ya que tuvo esos dos nombres, que se fundó en la Ciudad de México en el año de 1928 y que el primer cambio de sede fue en el año de 1953. Incluso en ese año, futbolístico logra su campeonato. Se mudó a la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Lamentablemente solo estuvo hasta el año de 56 ahí, después de su descenso y su desaparición. Luego fue refundado en el año de 1993, en el año que reapareció como equipo en la segunda división. De ahí subió a primera A en la 94-95 y posteriormente lo volvieron a desaparecer en el verano de 2001. El primer cambio de nombre en la Liga MX lo sufrió el Club Deportivo Oro. El Club Oro, equipo fundado en 1923, sufrió el primer cambio de nombre en el año de 1970, como ya lo decía. No cambió de sede, ya que ambos equipos jugaban como local en el Estadio Jalisco de Guadalajara, hablando del Oro. El Jalisco estuvo 10 años en el máximo circuito antes de descender en 1980, hablando del Club Gallos Azucareros de Jalisco. Y lamentablemente el Oro fue víctima de eso, sufrió varias desapariciones, pero a día de hoy el Oro compite en la tercera división de nuestro país, en el grupo X. Otro dato que se me había olvidado mencionar es que el Oro forma parte de Clubes Unidos de Jalisco. También ostenta el 25% tienen Guadalajara, Atlas, UDG y Cafés a Jalisco, bueno, el nuevo equipo de la ciudad Tapatía. Y bueno, era otro dato que no quería dejar escapar. En 1971, Cruz Azul, sí, el Cruz Azul que todos conocemos, decide dejar Ciudad Cooperativa Cruz Azul en Jaso Hidalgo y se trasladó a la Ciudad de México, al DF, en donde juega como local 25 años en el Estadio Azteca. Del 96, del 96 al 2018 lo hizo en el Estadio Azul. Posteriormente ya sabemos que el cuadro de la máquina regresó al Estadio Azteca y ganó el título en el Guardianes 2021. Otro cambio más de sede en el mismo año, 1971. El Necaxa, sí, los Rayos del Necaxa cambiaron de nombre y sede y se convirtieron en Atlético Español, equipo que duró 11 años en primera división y que posteriormente regresaría el Club Necaxa a ser el que todos conocimos, el equipo que jugaba de rayas en la Ciudad de México. Entonces, en julio de 1982, el equipo regresó al máximo circuito del balompié mexicano bajo el mando de Grupo Televisa. En el año de 1974, Torreón se convierte en UDG, en los famosos Leones Negros. Posteriormente, la franquicia de UDG desapareció en el año de 1994 en una compraventa realizada por la Federación Mexicana de Fútbol, y ese fue el fin de esa franquicia de los Leones Negros. En 1977, San Luis Potosí, el San Luis, vende su franquicia a Tampico, donde renace la franquicia que ya había estado en dos etapas previas en Primera División, en la que ese mismo año se decide aumentar el número de equipos a 20 y se invita a la Universidad de San Luis Potosí para que no se quedara sin fútbol, o no ese estado, y ese equipo se convierte en Atlético Potosino y así debuta en el fútbol de México. Bueno, lamentablemente este equipo en la temporada 88-89 desciende a la segunda división al solamente hacer 22 puntos y a quedarse a 4 de distancia del Atlas. Sus últimas dos temporadas en segunda pasaron sin pena ni gloria hasta que el dueño decidió vender la franquicia a Tampico y ese fue el fin de Atlético Potosino. En 1978, el Laguna, ojo que no se confunda con el Santos Laguna de hoy en día, que había ascendido de la segunda división en el 68, deja de existir unas décadas después al ser vendido la franquicia a Nesa, a Coyotes Nesa, bueno, se lo convierte en Coyotes Nesa. Lamentablemente la franquicia solo se pudo mantener hasta la temporada 87-88. Posteriormente fue vendida a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, que la hizo, mejor dicho, la convirtió en Correcaminos UAT. Equipo que originalmente había sufrido un descenso en la cancha. En 1982 el Atletas Campesinos, que había ascendido en 1980, emigra de Querétaro al ser vendido a los petroleros que se lo llevan para fundar el Tampico Madero. En 1984, el Huaxtepec, que era del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, es vendido a Guillermo Jiménez Morales, que se lleva el equipo a Puebla y lo bautiza como Ángeles de Puebla. Posteriormente, en el año de 1987, Cobras de Querétaro, que estuvo en primera división en la temporada 86-87, se muda tras descender a la segunda división a Ciudad Juárez y un año después asciende al máximo circuito, convirtiéndose en las Cobras de Juárez.
En el año de 1988, el Ángeles de Puebla se convierte en Santos Laguna, que hasta el día de hoy sigue existiendo. Bueno, ya conocemos la historia. En el año de 1989, Potros Neza asciende e inmediatamente es vendido y convertido en Veracruz. Atlante se muda a Querétaro, donde desciende un año después. Tras ascender como Toros Neza a la primera división, la Federación Mexicana de Fútbol no le permitió al equipo jugar como local en el Estadio Neza 86 y debe disputar buena parte del torneo, de la temporada 93-94 en Hidalgo, por lo que al equipo se le llamó por unos meses Toros Hidalgo, al carismático Toros Neza que todos conocíamos. En 1995, a mitad de la temporada, más bien de la 94-95, el Tampico Madero deja su lugar de origen por problemas económicos y se muda a Querétaro, por lo que en la segunda vuelta de ese torneo llamado TM Gallos Blancos, con audiencia de la Federación Mexicana de Fútbol, al final de ese año futbolístico, el TM Gallos Blancos terminaría descendiendo. En el año de 1999, tras lograr su ascenso, Unión de Curtidores es adquirido por empresarios poblanos, que se hacen de la franquicia para que Puebla pudiera seguir jugando en primera división. Esto porque el original Puebla de la Franja había descendido en el verano de 1999. En 2001, Atlante desciende a primera, pero es salvado al disputar una serie de promoción, un juego de promoción, con el Veracruz y pagar $5 millones. Esto jamás antes visto, los cuales acaba pagando con el centro de alto rendimiento que se ubica en la salida de la carretera en Cuernavaca, el lugar donde actualmente está la selección nacional. Es con el que Atlante termina pagando para poder quedarse en primera. En 2012 el Irapuato es traspasado a Veracruz, pese a que esta franquicia jarocha ya existía en primera. Luego el Veracruz original, el otro Veracruz, asciende tras ganar la promoción ante León. Y el otro Veracruz es vendido para convertirse en Jaguares de Chiapas de Grupo Pegaso, que a la postre en el año 2010 sería vendido a Televisión Azteca, Grupo Salinas. En 2003, luego de un año estar en primera división, La Piedad es vendida a Querétaro. El equipo Celaya se convierte durante 6 meses en Colibríes de Morelos, que a la postre descendería y desaparecería, teniendo el récord del equipo que menos ha durado después de un cambio de franquicia en el balompié mexicano. Ese año la Federación Mexicana de Fútbol desaparece de un plumazo a 2 franquicias, Querétaro e Irapuato, supuestamente porque ambas eran manejados con recursos de dudosa procedencia. Así se puede reducir la liga de 20 a 18 equipos, además de que Necaxa cambia de sede de la Ciudad de México a Aguascalientes, donde se mantiene hasta hoy en día. En el año 2013 se dieron los cambios de franquicia más polémicos, los que más dieron de qué hablar, y el primero fue Jaguares de Chiapas se convirtió en Querétaro. El Jaguares de TV Azteca pasó a Querétaro de Amado Ñáñez, aunque el otro Querétaro había descendido al ascenso MX. San Luis se fue a Chiapas, San Luis de los López Chargoy se convierte en Chiapas FC, no en Jaguares de Chiapas, y el recién ascendido La Piedad pasa a Veracruz de Fidel Curi. Pero el otro Veracruz, el que estaba compitiendo en el ascenso MX, pasa a San Luis. Posteriormente de San Luis congeló su franquicia en la temporada 16-17 para posteriormente ser rebautizado como Atlético de San Luis con el respaldo del Atlético de Madrid, el que hoy juega en la Liga MX. También se me olvidó mencionar que en la temporada 2012-2013, el equipo de Neza que pierde esa final contra Reboceros de la Piedad, el Neza FC, de TV Azteca, es comprado también por Grupo Escenografía y lo trasladan a Ciudad del Carmen para jugar como Delfines del Carmen posteriormente. Juegan solamente un año en la división de ascenso, en el ascenso MX, para posteriormente desaparecer del balompié mexicano. En 2014, después de haber perdido la final de ascenso contra Universidad de Guadalajara, Estudiantes Tecos decide cambiar de sede a Zacatecas para convertirse en Mineros de Zacatecas. Esto porque el Grupo Pachuca, que había comprado a Estudiantes Tecos después de su descenso en el Clausura 2012, 6 meses después adquiere al cuadro zapopano, argumentó que yéndose al estado de Zacatecas iba a recibir mucho más dinero y mucho más apoyo, ya sea por parte del gobierno y patrocinadores. Posteriormente, Tecos FC resurgió en el año 2015 en la tercera división. En 2017 logró un ascenso y hoy por hoy se encuentra en la segunda división Premier. Cuando parecía que ya no existirían cambios de sede o de franquicias en la Liga MX, en el año 2019, durante la Semana del Fútbol, Lobos WAP anuncia su cambio de sede a Chihuahua para convertirse en Bravos de Juárez. Esto porque el año anterior, en el 2018, a Juárez, a Lobos WAP le toca pagar la multa de los 120 millones de pesos por haber descendido. Y obviamente eso fue un golpe durísimo a la cartera de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que al final del día no pudo superar ese golpe económico. Tuvo que traspasar su franquicia a Chihuahua para convertirse en los Bravos de Ciudad Juárez. Y el último cambio de franquicia, pero no el más importante, es el que se da en el año 2020, cuando Grupo Salinas anuncia que Monarcas Morelia, se va a Mazatlán, Sinaloa, para convertirse en Mazatlán FC, en los Cañoneros, este equipo que actualmente juega de morado en el estado de Sinaloa, causando mucha polémica, causando desencanto en los aficionados michoacanos, ya que se les despojaba de su equipo, ya que este equipo prácticamente era un equipo puro, un equipo que desde su ascenso en el 81 nunca había cambiado de sede, era un equipo que había logrado el título del invierno 2000, aquel equipo que había sido llamado el mejor equipo del mundo,
que disputó muchas veces Copas Libertadores, entre otras cosas. Al final del día, Morelia se queda sin club, pero hasta ciertos días, porque en el Ascenso MX, o la hoy llamada Liga de Expansión, mejor dicho, la Liga de Expansión, la franquicia de Zacatepec, de Club Atlético Zacatepec, de José Luis Higuera, la traspasa a Morelia para convertirla en lo que hoy es Atlético Morelia. Y sin nada más que agregar, espero que les haya gustado este video, espero los haya entretenido, espero que hayan disfrutado esta recopilación. Ya lo saben, suscríbanse al canal de Franco Fútbol, compártanlo, denle like para seguir haciendo más de este tipo de contenido, activen la campanita para que les avise cuando Franco Fútbol sube video. Aquí abajito en la descripción vas a encontrar todas las redes de Franco Fútbol, Facebook, Twitter e Instagram para que los vayas a seguir. Y ya lo sabes, yo soy Franco Fútbol, te deseo lo mejor, hasta el próximo video.